Video un poco atípico, pero bueno, como en el título, me rendí con Multiversus, la empresa, con Warner, con todo, pero no con el juego. Por eso puse el pero. Básicamente, me cansé, me desgasté, todos un año sin contenido. Sneak peek, que debería ser un tráiler. El retraso del juego, que la gente piensa que no es retraso, sí es un retraso. Multiverso debería salir hasta abril. Pero bueno, antes de empezar con lo que quería comentarles, mañana hay un preguntas y respuestas que acaba de publicar Multiversus en su cuenta oficial de Twitter, y eso lo vamos a hacer en un directo. O sea, ellos van a responder todo, van a hacer un post y eso lo vamos a estar leyendo en directo con ustedes, a ver si hay preguntas interesantes. Bueno, que la verdad muy cringe la pregunta de estupidez. Le preguntan de ¿cuánto tiempo te tomó hacer este costa? Multiversus, ¿cómo es? ¿Tomaron en cuenta la comunidad? Siempre te van a decir sí, claro que sí, pero preguntan estupideces en Twitter. Pero bueno, a ver, alguna pregunta interesante tienen que responder. Y vi algunas que le preguntaban sobre el 1 vs 1 y 2 vs 2, porque el 1 vs 1 es mucho mejor y tiene más ventaja y tal, pero ellos siguen apostando por el 2 vs 2. Por eso los personajes son más grandes, ¿no? Pero bueno, eso ya es un poco más a percepción, ¿no? A la gente le gusta más el 2 vs 2. Yo lo que digo es que tienen más a que sea 1 vs 1. 1 vs 1 tiene más ventaja porque el juego es más competitivo, es más visual, se puede balancear y nerfear mejor los personajes, y el 2 vs 2 no le afectaría mucho, ¿no? Pero al contrario, cuando en 2 vs 2 muchos personajes se nerfean porque están fuertes en el 2 vs 2, en el 1 vs 1 quedan inservibles casi, como le pasó a Taz a muchos personajes en las betas. Pero bueno, me rendí, lloro. Estoy cansado de las malas decisiones que toman, del trabajo paupérrimo que hacen. Lamentable. Lo del marketing es probablemente la peor campaña de marketing que vi jamás. Pero falta un mes para que salga el juego. Entonces yo creo que después de esta pregunta y respuestas, una semana, dos, ya van a empezar, ¿no? En plan tweets más contundentes. Y el tan esperado tráiler, ¿no? Como le dije, estoy cansadísimo del juego. Estoy agotadísimo. No me gusta que ningunen siempre. A mí siempre me ningunearon. Pero bueno, siempre ningunean a la TAM con el evento de Shocktober. No responde tweets en español. Que no tienen una sala de chat en español en Discord, loco. Y van a decir los whitexicans, yo sé inglés. Van a decir, ay, pero no sabes inglés, bro. Eso no es el punto, ¿no? El punto es que ningunean a un continente entero, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen la decencia de poner una sala de chat en español, sabiendo que hay países, o sea, decenas de países, ¿no? De habla hispana que están jugando su juego. Ellos lo saben y aún así hacen estos eventos o estas cosas que son lamentables, ¿no? Van a decir, no es para tanto. Sí es para tanto, ¿no? Porque es una empresa, es un juego grande, gente, ¿entienden? A pesar de que el juego haya fracasado y tal, la empresa o los recursos o todo es de una inversión grande y deberían darnos a nosotros, no escupirnos a nosotros, ¿no? Entonces, para la gente también que tuitea solo en inglés porque sabe, eso es algo que tenemos los latinoamericanos, los de habla hispana, que siempre vamos a ser inferiores a los europeos o a los norteamericanos, que ya nos rendimos, ¿no? Que literalmente la gente ni tuitea en español porque sabe que no le va a llegar a nadie y tuitea solo en inglés. Hay muchísima gente que tuitea en inglés y es de habla hispana y vive en países latinoamericanos y aún así solo escribe en inglés porque sabe que ahí es como que está la comunión, ¿no? Pero claro, si nunca tuitean en español, nunca van a conocer más creadores de contenido en español, o nunca van a conocer comunidades en español de ese juego para seguir creciendo y que crezca la TAM, ¿no? en los videojuegos y tal. Así que bueno, tuitean en español. Pero bueno, el punto es que eso, que estoy cansadísimo del juego, o sea, de lo que conlleva, no del juego, porque el juego va a salir. Y eso también quiero aclarar que, como le dije, yo vengo creando contenido desde el día 1 que se filtró el juego en 2021, que curiosamente el juego ya salió filtrado, pero bueno, desde ahí yo vengo haciendo contenido del juego, ¿no? Entonces estoy cansado, ¿no? Tuve decepción triple. Si ustedes están decepcionados como jugadores, imagínense lo que es un creador de contenido que le dedica su tiempo, esfuerzo, cariño a un contenido, que la empresa haga horrible su trabajo, ¿no? Ni siquiera tienen días oficiales en el que publican las cosas a dispar de horas, no dejan tiempo de maniobrar. Es un quilombo, pero bueno, yo sabía que iba a ser difícil, ¿no? Pero no contaba que iban a ser tan inútiles para hacer estas pequeñeces. O sea, yo sigo un juego que no le voy a contar, o sea, es un shooter cooperativo. El juego de pago, loco, tuitean todos los días cosas interesantes, fan arts, splash art, actualizaciones gratuitas, no es un nuevo DLC. El juego de pago, y no lo tienen que hacer, ¿no? Porque los juegos free to play sí necesitan de estímulo constante, porque si la gente se va, el juego muere, ¿no? Pero cuando el juego de pago, la gente ya invirtió ahí, ¿no? Entonces, y lo hacen súper bien, ¿no? Alguna vez lo retuiteé, van a saber cuál es el Risk of Rain. Pero bueno, no quiero hablar de ese juego ahora. Solo era para un ejemplo, ¿no? Que, de verdad, si están metidos en la comunidad de Multiversus, van a decir, qué lástima que no publican cosas. Cualquier otro juego, vayan, gente, van a ver lo que es darle contenido a la comunidad. Es totalmente otro universo casi, por eso estoy tan decepcionado del juego. Digo del juego, obviamente, pero me refiero a lo que engloba, ¿no? El marketing de Multiversus y Warner Bros. Game, ¿no? Pero bueno, le voy a dar una oportunidad al juego porque yo siempre prioricé el juego, porque Multiversus ya fracasó y yo sabía que ya fracasó. Yo lo viví, porque yo me quedé literalmente 3 días antes de que Multiversus cerrara. Como ya le conté varias veces, yo hacía directos en Twitch. El juego estaba muertísimo, no había nadie, éramos como 2-3 locos que streamábamos Multiversus. Nadie veía el juego porque nadie lo jugaba, y de hecho los directos es la última brecha en que un consumidor de un videojuego va, o sea, un fan de un juego ve noticias en Google, en Twitter, lo que sea,
luego ve vídeos de YouTube y último ve directos. Entonces, si el jugador no está jugando, obviamente no va a consumir contenido, los creadores de contenido se van y los juegos mueren, básicamente, ¿no? Sobre todo los free to play. Y yo ya sabía, yo tenía esta experiencia, ¿no? Fracasó el juego, yo maté literalmente mi canal de no sé directo porque yo centré todo mi contenido a Multiversus, ¿no? Pero el juego nunca me dejó de gustar, siempre le vi potencial y por eso yo me cambié de contenido, no porque faltaba mucho, el juego cerró en junio, faltaban muchísimos meses, ¿no? Entonces, obviamente está haciendo ya chatting, charlando, directos de juego en general. Y luego ya en noviembre tengo esta PC, ¿no? Entonces setup. Y yo hacía directo solo en Play 4, entonces no tenía mucho, no podía hacer vídeos en YouTube y tal. Entonces, al menos con calidad. Y bueno, noviembre, ya dije, voy a volver a intentar, ¿no? Sale en un par de meses, 5 o 6 meses. Bueno, yo pensaba que salía en marzo, ¿no? 5 o 6 meses sale el juego. Le hago otra oportunidad, el juego me sigue gustando. Nunca más toqué el juego offline por la decepción tremenda que tenía con el juego, pero le veía ese potencial, como le dije. Y son personajes, yo quiero que lleguen mis personajes, ¿no? Como supongo que muchos de ustedes también, ¿no? Samurai Jack, Ben 10, el que a ustedes les guste, ¿no? De Warner. Y está siempre el potencial ahí. Siempre me gustaban este tipo de juegos. Jugué 3 años creo de Smash Ultimate. Las plataformas, Brawlhalla, Brawload, varios, jugué muchos, gente. Siempre me gustaban estos juegos, me llamaron mucho la atención. Me gustaron siempre los juegos de pelea, Dragon Ball Fighter, Jesse 2 jugué un poquito, los Tekken 5, bueno, etc. Tampoco le quiero contar toda mi trayectoria, no, pero me gustan mucho los juegos de pelea en general. Y bueno, le he dado otra oportunidad y Dios mío, fue una decepción constante hasta hoy, pero no sé, es que siento que no tienen nada preparado para salvar el juego, ¿no? Yo creo que el juego va a ser decente, que debería ser buenísimo el juego, no decente, porque el juego ya salió, es como un relanzamiento, por más que haya sido una beta, técnicamente su segundo lanzamiento, entonces el juego la gente ya conoce el juego, entonces tiene que ser espectacular para que le llame la atención a esa gente, a ese público que ya se fue. Y ya no estamos en pandemia, que esto suelo recalcar bastante en mis directos y en mis vídeos, porque la gente piensa que, ¡buah! Todo el mundo está esperando Multiversus. Nada, en pandemia la gente estaba encerrada en casa y jugaba lo que salía. Ahora no es pandemia. Y ya está ese aura enorme, gigantesco de que el juego fracasó y perdió su 99% de jugadores. Y esa pantalla de humo negativa, ¿no? Que tuvo Multiversus en su salida. Entonces tienen que hacerlo demasiado bien para superar eso, ¿no? Para que la gente, mira, está bien el juego, vamos a probar. Tiene que ser excelente, tiene que salir bien, tiene que salir personas increíbles para que eso pueda superarse. Y no me da esa fibra de que tengan algo guardado así. Y el modo PvE, nada, los modos PvE son muy simplones, gente, en estos juegos. Un buen modo juego de aventura se toma 1 o 2 años, algo así, ¿no? Entre el lore, si van a hacer mapas para si no va a ser un arcade nomás, ¿entienden? Para un modo de aventura interesante, brutal, lleva muchísimos años, ¿no? Y tiene un año de desarrollo de Multiversus, un año y alguito desde que cerró la beta. Entonces no van a tener algo así tan potente, ¿no? De un modo PvE con Glemio y tal, va a ser interesante, ¿no? Pero si a la gente no le gusta el juego en sí, te va a dar igual que te regalen todo lo que haya, porque no vas a jugar. El juego tiene que ser bueno. Cuando el juego es buenísimo es que vos querés comprarte más de skins y querés comprarte el pase y no te querés perderlos, porque estás jugando mucho y te hace más amena la partida. Cambiarte de skin, de Shaggy con Tío Chatworthy y cosas así, ¿no? Pero si el juego es una mierda, no vas a querer meterle dinero, no te vas a dar confianza, ¿no? Entonces, no sé, voy a esperar. Mañana vamos a hacer un directo, ¿sí? Si están viendo el video hasta ahora, bueno, qué bueno, porque la gente se dropea, dice, no puedes criticar nada porque ya salen. Hay que ser crítico con el juego, no hay que ser hater tampoco, pero tampoco hay que ser fanboys. Creo que es peor ser fanboys incluso que hater, de que todo está bien y nunca critican nada, porque entonces no le hace ver a ellos que están haciendo malas cosas. Nunca van a cambiar, nunca van a mejorar. Y me estoy esperando a algo guardado que tengan. Espero que lo tengan, porque si no estoy 100% seguro, y me duele incluso decirlo, ¿no? Bueno, no me duele, pero me da pena. 100% va a fracasar otra vez, porque si en pandemia, siendo un juego nuevo, teniendo las descargas que tuvo, fracasó. Mucha gente piensa que si ahora Multiversus va a tener un buen online, y Multiversus, eso es lo mínimo que tiene que tener un juego en 2024. O sea, eso no es algo que tengamos que, wow, una locura, va a funcionar el online de Multiversus. No, eso es lo mínimo, el mínimo en calidad que tiene que tener un videojuego como servicio en esta etapa, ¿no? Entonces tampoco va a cambiar mucho, ¿no? Obviamente vamos a jugar bien las partidas, pero bueno, como le dije, si el core del juego es malo, da igual, ¿no? Que tenga buenas skins, porque no vas a querer jugar el juego. Y un juego de peleas es totalmente el gameplay que tiene. Luego le engloban las skins, eventos y tal. Y ya para cerrar eso, mañana vamos a seguir ese evento, porque como le dije, ya me rendí con el juego, ¿no? Voy a esperar a su lanzamiento el 28 de mayo, que voy a hacer un gran directo, ¿no? Incluso voy a hacer un especial o algo así, porque es un juego que llevo esperando mucho tiempo. Para que vean acá, piensen que soy hater o lo que sea. Si no me gusta hacer el juego, no haría contenido del juego. Voy a esperar a su salida, y ahí, cuando pruebe el juego, voy a decir, está bien, está mal, mereció la pena la espera, puede que tenga una oportunidad o el juego va a fracasar. Eso lo veremos el 28 de mayo. Pero hasta entonces, lo espero mañana para seguir las noticias de las preguntas y respuestas que va a hacer la comunidad. Espero que haya alguna pregunta interesante, porque obviamente ellos escogen las preguntas, entonces van a hacer cosas así fáciles. Pero espero que den algo interesante. Y ya queda menos de un mes a ver qué tal sale el juego. Y nada, me despido por hoy. Nos vemos mañana en el directo, ¿no? Saludos.